Agradecidos a nuestro Dios por regalarnos esta nueva oportunidad en poder compartir la bendita palabra de Dios en este audio. Em, es preciso recordar de que aún la situación está bastante complicada en todo el mundo y probablemente existen familias que están necesitadas, requieren de ayuda, de provisión, en especial aquellas familias enteras que están saliendo de algunas naciones, de algunos países y buscando alternativas en otros. Pero es allí donde nosotros tenemos que recordar que tenemos a un Dios vivo, santo, eterno, y un Dios que ha prometido cuidarnos todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros, siendo hijos de un Dios de poder y de gloria, debemos definitivamente entender que Dios proveerá, que Dios bendecirá, que Dios cuidará de cada uno de nosotros. Y quiero referirme hoy a el primer libro de Reyes, capítulo 17, en donde narra la historia del profeta Elías, en el cual ahí vamos a darnos cuenta cómo Dios obra, cómo Dios hace cosas maravillosas, milagros que probablemente nosotros no podemos entender, pero es la realidad. Tenemos a un Dios de poder, tenemos a un Dios de milagros, tenemos a un Dios todopoderoso. Y le mencionaba que es allí precisamente donde Elías declara, porque Dios puso en su corazón que declara: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, no por mi palabra. Entonces, al poner Dios en su corazón, que mencione en el arroyo de Kerit, y vamos a ver y a darnos cuenta exactamente lo que esto significa. En primer lugar, ¿por qué Dios le envía a ese sitio, a ese arroyo llamado Kerit? Porque debemos recordar que Kerit significa corte, y es allí precisamente en donde tuvo que ser cortadas varias situaciones, varios pensamientos, varias actitudes de este profeta Elías. Y pero sobre todo en ese lugar en donde tuvo que darse cuenta de cómo Dios actúa y cómo Dios obra, y declara más adelante en el versículo 6 y dice que y los cuervos te traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios claramente menciona aquí que Jehová le declara, que Jehová le menciona y dice: vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y ahí beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, en primer lugar, vamos a darnos cuenta, vamos a analizar un poquito esto, en donde el cuervo es la palabra hebrea, en donde es muy parecida, es más, se pronuncia igual en el de cuervo y lo mismo de árabe. Entonces, aquí hay también esta situación en que muchos estudiosos de la Biblia dicen que Dios envió a árabes a que le dieran de comer. Y en las diferentes versiones que nosotros leímos, dice cuervos. Entonces, hasta esto se relaciona con una parte de los árabes, en donde había hombres de tez morena con cabello
de color negro azabache, y además vestían de negro todos ellos. Y también ahí se cree que a ellos los llamaban cuervos. Por lo tanto, no importa, aquí no vamos a analizar, no vamos a determinar si realmente fue un ave llamada cuervo o un árabe el que llevó la comida al profeta Elías en este lugar de Querib, donde decía, Querib significa corte. Por lo tanto, lo que aquí nosotros podemos ver es que Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar hasta a los cuervos para que lleven comida a en este caso, al profeta. Pero desde luego, sabiendo que el cuervo es una de las aves impuras, considero yo que este profeta difícilmente podía aceptar la comida de un cuervo porque son aves de rapiña. Sin embargo, el hecho es, como le digo, Dios usará a quien sea y en donde sea, aun cuando esté en el lugar en donde esté cortando todo orgullo, toda vanidad, en donde Dios esté transformando a muchas personas. Allí Dios proveerá, Dios enviará, ya sea a través de alguien que a nosotros no nos guste o de alguien que definitivamente nosotros ni lo imaginamos. Pero es allí donde Dios proveerá, donde Dios nos dará el alimento que necesitamos. Pero posteriormente o más adelante, en este mismo capítulo 17 del primer libro de Reyes, también menciona que posterior a eso, Dios, cuando el arroyo ya se secó, ya no podía seguir allí, Dios le dice, levántate a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínese igual, llegar a un lugar llamado Sarepta. Sarepta significa también en hebreo lugar de ardientes pruebas, casa de fundición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de sacarle de un arroyo, de un sitio que por cierto no era nada paradisiaco, sino un lugar en donde él estaba solo, abandonado y sustentado por los cuervos, como dicen las diferentes versiones, o como decíamos también, que pudo haber sido gente de Arabia que le estaba dando, pero no importa. El punto es, y a dónde yo quiero llegar, que definitivamente si se encuentra en un lugar en donde tiene que ser pulido o en un lugar en donde también existen muchas pruebas, recuerde, Kerib significa corte y Sarepta lugar de ardientes pruebas, casa de fundición. De todas maneras, salió de un lugar, yo diría, para estar en un lugar más difícil, porque venían pruebas difíciles, ya que el hecho es de que el asunto de cómo se dan aquí las cosas, igual iba a ser sustentado, iba a ser alimentado por una viuda, y una viuda pobre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos imaginar de que eso se puede dar, de que allí puede realmente subsistir una persona? Sin embargo, a lo que yo quiero mencionar, de lo que yo quiero que usted vea, de que definitivamente Dios puede sustentarnos, Dios nos dará la provisión sin importar dónde nos encontremos ni en qué situación estemos. Y es allí donde podemos darnos cuenta también que nuestro Dios Todopoderoso, en medio de la situación que hoy nos encontremos, en medio de la situación que usted hoy se encuentre, probablemente habrá familias en donde el padre se quedó sin trabajo, probablemente existirán familias en donde sus padres están enfermos, están hospitalizados, probablemente existirán familias
que estén pasando por una situación extremadamente difícil. Pero déjeme decirle en esta ocasión, Dios ha prometido bendecir, cuidar a sus hijos, sin importar en dónde y en qué condición se encuentre. Cuando nos aferramos a la promesa de Dios, definitivamente, créame, nada nos faltará. Cuando nos aferramos a la palabra, cuando le creemos a Dios que Él cuidará de sus hijos, definitivamente la situación cambiará. Porque no es lo que nosotros estamos viendo, sino en quien nosotros creemos que Él nos bendecirá. Por lo tanto, no podemos olvidar a Dios. No podemos olvidar sus promesas, porque allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, del versículo 11 al 16, usted puede leerlo tranquilamente. Vamos a tomar ciertas partes de esta porción bíblica para darnos cuenta que Dios menciona algo maravilloso. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir con sus mandamientos, con los decretos, con los estatutos que el Señor nos ha dado. Recuerde, nosotros debemos cuidarnos de no olvidarnos de nuestro Dios, de no olvidarnos de nuestro Creador, de cumplir sus mandamientos, de estar atentos a sus decretos, a sus estatutos. ¿Para qué? Para que no suceda que de pronto nosotros comamos y nos saciemos, edifiquemos casas, porque gracias a Dios, de seguro usted que me está escuchando, tiene su casa, tiene su techo, tiene su comida, tiene su provisión. Pero el punto es esto: hay provisión en nuestros refrigeradores. Hay tal vez en muchas personas estarán con sus cuentas corrientes, con sus cuentas de ahorros, con un buen saldo. Pero ¿sabe qué? Todo eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Le digo que hasta aquí Dios nos ha provisto, hasta aquí Dios nos ha cuidado, hasta aquí Dios nos ha bendecido. No sé si usted me está escuchando y usted está analizando. ¿Ha tenido hoy para comer? Si no es así, por favor, yo lo único que quiero es que se dé cuenta que nuestro Dios es un Dios de promesas, es un Dios que cumple sus promesas. Y que de una u otra manera nosotros tal vez estamos sufriendo cierta escasez. ¿Por qué? Nos hemos alejado de Él. Pero mientras nosotros dependamos de nuestro Dios, créame, mientras nosotros dependamos de nuestro Dios, Él no nos fallará. Él siempre nos bendecirá. Y es por eso que aquí la palabra de Dios dice: no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habitas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Imagínese, y por eso le decía, no sé cuál es su saldo en su cuenta corriente, no sé cuál es su saldo en su cuenta de ahorros, no sé exactamente cómo está su provisión, pero el problema es, no suceda que ese orgullo de corazón se olvide de que quien dio la provisión, quien permitió todo esto fue Dios. Porque Dios sacó en esa época al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que dice la palabra de Dios en el versículo 15 de este capítulo 8 de Deuteronomio, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y había sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no conocían. Pero sin embargo, ese es el Dios Todopoderoso que cuida, ese es el Dios Todopoderoso que nos da
el maná que nos da el alimento, algo que nosotros a veces ni siquiera estamos esperando, pero ahí está Dios con su provisión. Y dice la palabra de Dios, y afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Lo único que Dios hace es precisamente que nosotros recapacitemos, que no nos olvidemos de que hay un Dios todopoderoso que cumple su palabra y que nosotros digamos con todo nuestro corazón: es por nuestro Dios que tengo, es por nuestro Dios que estoy vivo y no por mis fuerzas. Yo no tengo, no soy rico, yo no tengo todo lo que hoy poseo por mi capacidad únicamente. No, es Dios el que ha provisto, el que me ha dado la suficiente sabiduría para seguir adelante. Recuerde que en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, es Dios el que está cuidando de cada uno de nosotros. Entonces es necesario recordar a Dios en las batallas de la vida. Es necesario recordar a Dios en el momento en que estamos con alguna necesidad, algún problema. Porque la palabra de Dios también allá en Deuteronomio capítulo 2 versículo 7 dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Esa es la palabra que fue dirigida al pueblo de Israel. Pero hoy también Dios nos está diciendo: Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Todo lo que tú haces, todo lo que tú harás será con la bendición de Dios. Y no importa, como decía, si estás en Kerit o estás en Sarepta, no importa si son los cuervos, si son los árabes, no importa si son algunas personas en donde tú no esperabas, si son algunas personas que tal vez tú no querías que esas personas te ayuden. Dios está enviando, Dios está dando la provisión. Y dice, durante todo este tiempo, probablemente durante todo este problema de la cuarentena, probablemente durante todo este tiempo de un año y más que nosotros hemos estado pasando por situaciones difíciles, dice la palabra de Dios: Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, ni nada te faltará. Pues habrá provisión abundante en tiempos de necesidad. Aleluya. Habrá provisión abundante en tiempos de necesidad. Y eso es lo que Dios nos ha prometido. Y es de lo que Dios está cumpliendo. Y es lo que Dios está haciendo. Regresando al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Recuerde que iniciamos diciendo que en la historia esta, Dios puso en palabras de Elías, donde le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por lo tanto, estaban en escasez, estaban en sequía, no había alimentos, no había nada. Y es por eso que ahí vemos el milagro maravilloso, que en el lugar de Sarepta, lugar de ardientes pruebas, de casa de fundición, había una viuda pobre, que lo único que ella estaba haciendo es coger los últimos maderos, los últimos leños para hacer su última comida,
para ella y para su hijo. Sin embargo, ahí llega el profeta, ahí llega el Hijo de Dios, el enviado por Dios, y le dice: no importa, no temas, no te preocupes, no importa lo que tú tengas. Primero, haz una torta para mí, haz algo para nuestro Dios, créele a Dios, es lo que estaba diciendo él. Créele a Dios y con seguridad habrá provisión por varios días para ti y para tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y declara en versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La misma manera, hoy Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está diciendo: habrá provisión en tiempos de necesidad. No importa si los precios de los combustibles han subido, no importa si los precios del pan han subido, la situación en la que se encuentre el país, la nación o el mundo entero. Recuerde, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que da provisión en Querit, en Sarepta o en Ecuador. Dios da provisión en donde usted se encuentre y por medio de aquel que ni siquiera podemos imaginar. Aleluya. Déjeme contarle en este momento una historia de una anciana que creía con todo su corazón en Dios, de una anciana sola que vivía en una casa, pero se le acabó toda provisión. No tenía ya para comer. Y de pronto, había afuera jugando unos muchachos. Y uno de ellos dijo: oye, ¿por qué no le hacemos una broma a esta anciana? Y ellos se pusieron de acuerdo y dice: ¿qué podemos hacer? ¿Sabes qué? Ella dice que cree en Dios y que Dios todo le provee. Hagámosle una broma. Y ellos lo hacen. Van y golpean la puerta de la casa de esta anciana. Y le dice, al golpear la puerta, ella menciona y dice: ¿quién es? Y ellos responden: el diablo. De todas maneras, el momento en que la mujer se acercaba a la puerta, estos muchachos salen corriendo, pero en la puerta o cerca de la puerta dejan una canasta con provisiones, con alimento. ¿Y qué es lo que dice esta mujer? Al abrir la puerta ve esa canasta con alimentos y le levanta su voz, levanta su vista al cielo y le dice: gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú usas al que quieres para bendecir a tus hijos. Aleluya. Es así, no importa. Dios usará. Recuerde esto. Usted que me está escuchando en esta ocasión, Dios usará al que menos usted imagine, pero Dios le bendecirá y Dios dará la provisión en tiempos de necesidad. Es allí la historia de la anciana o la historia de Elías se da. ¿Por qué? ¿Por qué Elías aceptó cuando Dios le dijo: anda, Querib? ¿Pero para qué? ¿En dónde vas a ser alimentado por cuervos? No, Señor, yo no quiero ser alimentado por cuervos. No lo dijo así. Cuando le dijo: anda a Sarepta, ahí una viuda te alimentará. Él pudo haber dicho: primero, Sarepta es un lugar ardiente, un lugar de pruebas, un lugar de fundición, y ahí hay mucha necesidad, y peor aún, una viuda, ¿qué puede hacer por mí? No lo dijo eso. Como tampoco esta anciana dijo: no, si del diablo, yo no voy a coger nada. No, es Dios el que provee, es Dios el que bendice, es Dios el que da, es Dios el que siempre está pendiente de nosotros porque Él cuida de nosotros.
La palabra de Dios dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es Dios el que hace todo esto. Por eso, solamente confía en Dios y no sé cómo va a llegar su provisión, pero llegará. Estas palabras no se habían escrito en tiempos de Elías, pero describen muy bien lo que hizo actuar Elías, la confianza, la certeza de que toda expresión que sale de la boca de Jehová, que toda expresión que sale de la boca de nuestro Dios, se cumplirá. Eso es la fe. ¿Y sabe qué? Créale a Dios. No me crea a mí, créale a Dios, que su provisión está por venir. El Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.